Un viejo y rico hombre de negocios tuvo que descubrir cuál de sus hijos merecía su herencia cuando se acercaba al final de su vida. Organizó un elaborado plan para encontrar la respuesta, pero lo que descubrió el señor Pantaleón lo dejó en shock. No se puede enfatizar lo suficiente la importancia del trabajo duro. Esta era una regla que seguía el señor Pantaleón. Era un hombre duro y trabajador que había luchado toda su vida para ganar dinero. Al crecer, vivió en lo alto de las montañas con sus hermanos, hermanas, madre y padre, lejos de todo. Poder crear trabajo y ganarse la vida era esencial, y él tenía el carácter perfecto para ello. Nunca rehuyó el trabajo duro y riguroso para ganar dinero y mantener a su familia. Cuando era joven, al despertarse antes del amanecer, el señor Pantaleón recorría los campos cercanos a la montaña. Recogía cereales y otros cultivos para venderlos en el mercado que se encontraba muy abajo, al pie de la montaña. Había estado haciendo esto desde que tenía uso de razón. Al principio, trabajó junto a sus hermanos, pero uno a uno se fueron hasta que él fue el único que quedó, el único recolector de granos en la ladera de la montaña. La vida era dura, aparte de las condiciones a veces traicioneras, el dinero que ganaban no era fantástico. Era suficiente para cubrir los gastos principales, pero no para vivir cómodamente. A veces tenían dificultades para llegar a fin de mes si el rendimiento del grano era muy bajo. De hecho, a veces fue una vida muy dura. Con el paso del tiempo, el señor Pantaleón se prometió que algún día escaparía de esa existencia difícil y agotadora. No quería envejecer y seguir trabajando en los campos cercanos a las montañas. Ahorró un poco de dinero cada mes y apartó algo por si acaso. Con el tiempo, invirtió en cafetales y comenzó a vender café en el mercado, junto con granos. Este nuevo producto fue un éxito entre los lugareños, y gente de todas partes comenzó a acudir en masa al mercado para comprar granos de café del señor Pantaleón. Tenía muchos clientes que hacían compras extremadamente cuantiosas, lo que empezó a convertirlo en un hombre rico. Un día, vino un hombre de negocios que había oído hablar de estos extraordinarios granos de café e hizo un trato para hacer negocios con el señor Pantaleón. Fabricaban y vendían sus productos en todo el país. A la edad de 31 años, se había convertido en un hombre exitoso. Su vida mejoró aún más cuando conoció a una hermosa mujer con la que se llevaba muy bien. Compartían muchos intereses y amaban el aire libre. Un día, el señor Pantaleón decidió que quería casarse con esta maravillosa mujer y finalmente se arrodilló para proponerle matrimonio. El único inconveniente de todo esto era que, aunque el señor Pantaleón tenía un gran éxito y había amasado una gran cantidad de dinero, tenía un gran problema: no sabía deletrear. Nunca había tenido la oportunidad de aprender, ya que siempre estaba ocupado en el campo. Nunca le había causado muchos problemas, aunque era algo que deseaba poder hacer, estaba demasiado ocupado para aprender en ese momento. El señor Pantaleón y su esposa tuvieron 2 hijos, David y Ian, a quienes amaba mucho. A medida que crecieron, ambos niños estaban más que felices de ayudar a su padre con su negocio. Sin embargo, David fue el hijo más involucrado. Desde mover sacos de granos de café hasta ayudar a venderlos en el mercado, le encantaba el tiempo que pasaba con su padre. Además, David también ganó algo de dinero de bolsillo durante este tiempo. A medida que maduró, David comenzó a ganar un salario para ayudar a que el negocio creciera y se convirtió en la mano derecha del señor Pantaleón. Ian, por otro lado, estuvo mucho menos involucrado, no era un fanático del trabajo duro. No le gustaban las matemáticas ni los números y odiaba la supervisión de su padre y su hermano. A medida que crecía, Ian dejó cada vez más claro que no estaba interesado en seguir ayudando al negocio familiar. El señor Pantaleón todavía lo amaba, pero mentiría si dijera que no estaba decepcionado porque su hijo no había mostrado más interés en el negocio. Sin embargo, el señor Pantaleón estaba envejeciendo y decidió que necesitaba hacer un testamento para sí mismo. Le pidió al abogado que le redactara el documento legal oficial y le ayudara a hacer los preparativos para el día de su fallecimiento. Sabía que llegaría un día, aunque ahora estaba en forma y fuerte, con el tiempo sería viejo y frágil. Finalmente, el testamento estuvo listo, pero hubo un problema: el señor Pantaleón no pudo leerlo. Ian, el hijo que estaba menos involucrado en el negocio familiar, mostró gran interés en ayudar a su padre a preparar el documento. Pantaleón apreciaba el tiempo que pasaba con su otro hijo, pero el hombre mayor a menudo se sentía confundido por todos los términos legales. Sin embargo, Ian lo ayudó y leyó los documentos. Pero David le dijo a su padre que Ian estaba tratando de quedarse con todo el dinero y la empresa. El señor Pantaleón no sabía qué creer, se inclinaba más por David, con quien había desarrollado una fantástica relación de trabajo. Aunque todavía amaba a Ian y quería creer que ninguno de sus hijos intentaría estafarlo con su dinero y su negocio, sentía que alguien lo estaba engañando, y solo por dinero. Era una situación complicada y confusa, pero que tenía una solución inusual. Pantaleón conspiró con un empleado de confianza para fingir su muerte.
De esta manera, podría descubrir a qué hijo amaba y respetaba realmente, y cuál solo quería su fortuna después de su muerte. El plan era que el señor Pantaleón fingiera un infarto en el trabajo. El plan funcionó muy bien y el señor Pantaleón realizó una actuación convincente. Cuando llegó el momento del entierro, la familia de Pantaleón se reunió alrededor del ataúd, todos excepto David, que estaba ocupado dando mucha importancia a algo de lo que el señor Pantaleón nunca había estado seguro. La familia asumió que todo era parte de los últimos deseos del hombre. Ian lloraba lágrimas de dolor sobre el ataúd de su padre y confesó que deseaba haber pasado más tiempo con su padre cuando estaba vivo. De repente, se abrió el ataúd y el señor Pantaleón emergió, vivo y en perfecto estado. Le sorprendió que solo Ian estuviera allí y se enojó porque David ni siquiera pudo dedicar tiempo a asistir al funeral de su padre. David estaba ocupado intentando hacer crecer el negocio y ganar más dinero. Creía que su padre le dejaría el control del negocio y que era el legítimo heredero de la fortuna de Pantaleón. De hecho, ese había sido el plan original, pero ahora todo cambiaría. El señor Pantaleón abrazó fuertemente a Ian y prometió pasar más tiempo con él para conocerlo mejor. Había sido culpable de dejar de lado a Ian en favor de David para hacer crecer su negocio, pero ahora se daba cuenta de lo equivocado que estaba. En cuanto al testamento del señor Pantaleón, en lugar de que David tomara todo su dinero y tuviera el control del negocio, ahora todo se dividió en partes iguales, 50/50. David, por supuesto, estaba furioso porque sus planes habían sido frustrados, pero al señor Pantaleón no le importó. Todavía amaba y respetaba a David, pero Ian también era su hijo y de ahora en adelante los trataría a ambos de manera justa. No volvería a subestimar ni pasar por alto a Ian. El señor Pantaleón había aprendido una valiosa lección sobre en quién confiar porque incluso la familia es capaz de traicionarte si cree que heredará una cantidad tan grande de riqueza y poder.